Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de salud y belleza. Estamos en el mes de la prevención del cáncer y justamente en ese tema quisimos traer a un especialista para hablar sobre los riesgos que tiene, los factores de riesgo que tiene esta terrible enfermedad, porque estábamos viendo estadísticas y veíamos que Chihuahua es el cuarto lugar en incidencia en cáncer de mama y que bueno, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte entre la población femenina. Les voy a presentar al doctor, ya ha estado con nosotros, es el doctor César Aguilar, y un poco de su currículum. Él tiene la especialidad en ginecología y obstetricia y además en ginecología oncológica y tiene un máster avanzado en senología y patología mamaria. Además es autor del libro Conociendo al enemigo, entre otras muchas cosas. Bienvenido, doctor. Gracias, Claudia, por la invitación. Muy bien. Qué gusto vernos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poco, ya tocamos en un episodio como las generalidades del cáncer de mama, pero ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Sí, mira, es muy común que a nosotros en la consulta nos diga la paciente, no me hago la mastografía o no me autoexploro porque no tengo factores de riesgo. Tú lo has de oír por ahí. Yo te voy a decir cuáles son los dos principales factores de riesgo para cáncer de mama. El primero es ser mujer. Ese es el principal factor. ¿Por qué? Porque al hombre también le da, pero es un porcentaje muy bajo. Por cada 200 mujeres con cáncer de mama, probablemente podríamos tener un hombre con cáncer de mama. Entonces, el ser mujer es el principal factor de riesgo. El cumplir años es el siguiente factor de riesgo. Y todas cumplimos años cada 365 días. Entonces, conforme vas cambiando de décadas, va aumentando tus riesgos. Por ejemplo, en la década de los 20, la posibilidad de que una mujer tenga cáncer es 1 en 76,000. 1 en 76. Si te fijas, es poco probable, pero no imposible. Y a veces decimos, no, es que está joven, no debe ser un cáncer. Nuestra paciente más pequeña ha sido una niña de 14 años con cáncer de mama. Entonces, sí es factible, sí puede pasar. Cuando se brincan a la década de los 30, la posibilidad se reduce a 1 por cada 2,000. Si te fijas, bajó bastante de 76,000 a 2,000. Y donde nos brinca más es en la década de los 40, 1 por cada 200 mujeres. Por eso a partir de los 40 años es cuando empezamos a insistir más en ciertos estudios de tamizaje, principalmente lo que es la mastografía. Debe ser a partir de esa edad, precisamente porque ya la incidencia es mucho más alta, porque ya es 1 de cada 200 mujeres y además a esa edad el tejido mamario baja un poquito su densidad y permite un mejor diagnóstico cuando se hacen esos estudios. Cuando la mujer está en la década de los 50 es 1 por cada 50 mujeres. Cuando está en la década de los 60 es más o menos 1 por cada 25 mujeres. En las 70 es 1 por cada 14 mujeres. Y en la década de los 80, que actualmente se dice que la mayoría de las mujeres llega a los 80 años, es 1 de cada 8. Entonces, por eso cuando hablamos a nivel general, decimos que el riesgo de tener cáncer de mama por ser mujer es 1 de cada 12, 1 de cada 8, pensando en que la mayoría de las mujeres en algún momento dado van a llegar entre los 70 y 80 años. Entonces, esos son los principales factores de riesgo. Entonces, no se vale que creamos como mujer decir, no tengo factores de riesgo, por tal razón no me hago tal estudio. Y lo peor, que un médico nos diga, no tienes factores de riesgo, no te preocupes, vamos a esperarnos para revisarte, vamos a esperarnos para hacerte tu mastografía. Esos son los principales factores de riesgo. Si te fijas, no son modificables, pero pues también podemos tener algunos otros factores de riesgo que sí se pudieran modificar. Ok,
Fíjate, yo creo que las personas que nos están escuchando y que seguramente ya tienen como un poco de contexto de información del cáncer, el cáncer de mama no es como otros cánceres donde podemos identificar claramente la causa, ¿no? Entonces, lo único que nos podemos enfocar es como ver cuidadosamente estos factores de riesgo de los que nos hablas. Sí, significa que todas las mujeres se tienen que empezar a hacer ciertos estudios. A partir de los 18 años se tienen que hacer la autoexploración mamaria una vez al mes. A partir de los 25 tienen que acudir con un médico, tienen que ir a un hospital donde les hacen una exploración física, un examen clínico, le llamamos nosotros. Y a partir de los 40, si no se tiene otros factores de riesgo importante, que no estemos en un grupo de población de alto riesgo, pues a partir de los 40 hay que empezar a hacer mastografías. Puede ser anual. La norma oficial mexicana nos recomienda que se haga cada 2 años, pero también la norma oficial nos dice que si tiene factores de riesgo, pues que se haga anual. Yo en lo particular, como muchos médicos que están a cargo de la patología mamaria, lo pide cada año. El Colegio Americano de Ginecología lo pide cada año. Entonces yo no veo por qué si tú eres americana te lo vas a hacer cada año y si eres mexicana cada 2. Entonces yo soy de la idea de que tenemos que solicitarlo cada año. Hay, como mencionaste tú, hay también diferentes factores de riesgo. Hay factores que no se pueden modificar, como el que la mujer haya empezado a menstruar muy pequeña, antes de los 10 años, eso para nosotros es muy pequeña. Que la mujer siga menstruando después de los 54 años es un factor de riesgo y eso pues la mujer no lo puede evitar, controlar. Los antecedentes familiares es un factor que tenemos de riesgo, pero hay que recordar que son los familiares de primer grado. Primer grado es mamá, hermana o hijos. Esos son los familiares de primer grado. Y te va aumentando ese riesgo si tienes un familiar, si tienes 2 o si tienes 3, o si a tu hermana le dio cáncer antes de los 50, pues el riesgo aumenta. Nosotros en medicina manejamos mucho el concepto de riesgo relativo. ¿Qué significa? Vamos a imaginar que aquí en el estudio tienes a 100 mujeres y a 100 mujeres les damos 100 boletos porque vamos a rifar, no sé, un auto. Todas tienen la misma posibilidad. Quiere decir que tenemos un riesgo relativo de 1. Todos tenemos esa posibilidad. Cuando aumentan los riesgos es cuando yo, por ejemplo, le digo a una de esas mujeres, te voy a dar 100 boletos más. Tú ya tienes un riesgo de 2.0 de sacarte ese auto. A lo mejor no se lo saca. ¿Por qué? Porque hay otras 99 mujeres, hay 9,900 boletos, que son muchos y probablemente alguien se lo saque. Entonces, pero le está sumando riesgos o posibilidades para sacarse una rifa o en la vida, pues un cáncer. ¿Sí? Okay. Entonces, lo importante es tratar de quitarnos esos boletos que a veces la vida nos da. Es muy común que la paciente nos diga, doctor, ¿por qué tengo yo cáncer si no tengo familiares? Pues porque en la vida, nada más por ser mujer, tú ya tienes esos 100 boletos y te los sacaste. A pesar de que por ahí hay mujeres que tienen, por ejemplo, 400 boletos por tener 2 familiares con cáncer de mama. Tienen un riesgo relativo que se va casi al 4.0. Entonces, a pesar de eso, quien se lo sacó es quien tenía el riesgo de 1. Entonces, es importante. Si yo ya tengo el factor de riesgo de que tengo familiares de primer grado, pues quiere decir que tengo que hacer hincapié en hacerme todas esas herramientas que tengo para un diagnóstico adecuado. Y además, tengo que quitarme otros boletos. Por ejemplo, si tú fumas, ya te aumentaron el riesgo. Si tú tienes sobrepeso u obesidad, ya aumentaste el riesgo. Si tú además de que tienes sobrepeso, eres sedentaria, ya te aumentó el riesgo. Entonces, son varias situaciones por las cuales podemos ir adquiriendo esos boletos o esos riesgos en la vida y nos aumenta esa posibilidad de tener cáncer. Claro. Fíjate, cuando hicimos ahí un ejercicio en redes sociales y de pronto hay gente que nos comentó de, oye, entonces si no tengo ningún familiar con cáncer, yo no tengo factor de riesgo.
Sí, si tienes, sería la respuesta. Ahí tienes tus 100 boletos y pues te lo puedes sacar. Es como una rifa. A veces tú ves que alguien compra 100 boletos y alguien compró uno y quien se lo sacó fue el que tiene un boleto. Entonces, por ser mujer ya tienes esa posibilidad, ya tienes esos boletos. Entonces, no, sí se tiene esa posibilidad. El riesgo es más bajo. Tenemos poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, esas poblaciones donde tenemos 3 familiares o más con cáncer de mama es una población de alto riesgo. Si se tiene una alteración genética, es una población de alto riesgo. Y hay poblaciones con un riesgo tan alto que tenemos que tomar medidas, no nada más de observación o de estudios específicos, sino medidas que pueden ser desde fármacos para tratar de disminuir ese riesgo o medidas quirúrgicas como mastectomías reductoras de riesgo. Claro. Actualmente no es válido hacer una mastectomía reductora de riesgo o profiláctica si esa paciente no tiene una mutación genética. Si tú llegas a mi consultorio, oye César, quiero que me quites los senos para que a mí no me dé cáncer, mi respuesta sería no, a menos que tengas una mutación genética. ¿Por qué? Porque es una cirugía que representa riesgos, donde se puede complicar desde algo pequeño hasta una complicación tan severa que implique pues tu vida, ¿no? Entonces necesitamos hacer esos estudios y solo se los hacemos a ciertas personas que tienen ciertas características o ciertos antecedentes. ¿Cómo qué tipo de mutación genética estamos hablando? Mira, las que más se han estudiado es una mutación de unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Pero hay otros, hay un panel que es muy amplio, pero el 90-85% tiene que ver con la mutación de BRCA1 o BRCA2, son los que más estudiados se tiene. ¿Qué son esos genes? Haz de cuenta, los genes son partes de nuestro DNA que nos protegen o que producen sustancias. En este caso, esos genes hacen que a mí no me vaya a dar cáncer. Si yo tengo una mutación en ese gen, entonces es muy probable que me vaya a dar cáncer. Si la mutación es pequeña, a lo mejor me va a dar cáncer ya a una edad muy avanzada. Si la mutación es muy grande, me pudiera dar cáncer a una edad muy temprana, ¿sí? Si yo como mujer tengo una mutación y tengo una hija, es probable que le herede esa mutación y es muy probable que si se la heredo, se la pueda heredar con mayor grado de alteración. Okay. Entonces, ese es el problema y por eso hay ese grupo de mujeres que llamamos de alto riesgo. Ellas tendrían que hacerse como un estudio genético antes de los 40, tener precauciones más allá de las que ya has mencionado. Mira, te voy a poner un ejemplo así típico, ¿no? Una paciente que llega y dice, a mi mamá le dio cáncer a los 48 años, yo ya tengo 30 y quiero saber si no tengo el riesgo. Si podemos hacerle el estudio genético a la mamá, pues sería mejor. Vamos a imaginar que se lo hacemos a la mamá, que ya la mamá tiene 60 años, el estudio genético sale alterado, entonces se lo hacemos a todas las hijas. Si de las 4 hijas que tenían, 2 tenían esa mutación, debemos de hacer algo. ¿A qué me refiero con hacer algo? Por ejemplo, si se hizo el panel completo y tiene alteración de BRCA1 y BRCA2, esa mujer tiene mayor riesgo de cáncer de mama hasta un 70% y hasta un 50% de cáncer de ovario. Entonces, por ejemplo, la tenemos que asesorar y le tenemos que decir, oye, si esos ovarios permanecen en ti después de los 35 años, corremos un riesgo muy alto de cáncer de ovario y el cáncer de ovario es muy agresivo. Entonces sería importante que tuvieras bebés antes porque a lo mejor vamos a limitar tu salud reproductiva. Entonces ese es un punto. Lo de los senos, ahí sí sugerimos en ese tipo de situaciones, sabes que vamos a hacer ciertas exploraciones antes de lo acostumbrado. En vez de estar haciendo mastografías a los 40, se pueden empezar a hacer desde los 30 años en ese grupo de pacientes. Se tienen que combinar a veces las mastografías con resonancias magnéticas y pues a veces tenemos que tomar la decisión de decirle, ¿sabes qué?
sería conveniente que te hiciéramos una mastectomía reductora de riesgo. A veces se hacen mastectomías reductoras de riesgo pensando que todo está bien. Las enviamos a patología porque aunque en teoría no estaban enfermas, hay que enviarlo a patología y de repente ya nos reportan un tipo de cáncer. Como que es como una variación en las células, ¿verdad? Nos pueden reportar una atipia, que sería una variación, o ya propiamente un cáncer. A veces un cáncer in situ, o a veces ya un cáncer microinvasor, pero a veces ha pasado ese tipo de situaciones. Ok, entonces dentro de lo que pueden encontrar, ¿el cáncer de mama tiene variaciones? ¿Hay distintos tipos de cáncer de mamas? Sí, es un panel muy, muy complejo, diferentes tipos, donde están implicados diferentes receptores, diferentes proteínas. Es un cáncer muy, muy complejo. Por eso si tú ves sentadas 20 mujeres, probablemente esas 20 mujeres van a tener una diferencia importante en su cáncer. Por eso esas 20 mujeres probablemente el tratamiento fue diferente. A una le dieron primero quimio, a otra la operaron, a otra le dieron inmunoterapia, a otra le dieron hormonoterapia, a una le dieron radiación, etc. Entonces es un cáncer muy complejo. Yo creo por eso es tan compleja la prevención. No imposible, pero pues por eso es complejo. Claro, necesitamos tener mucho cuidado, ¿no? Y en estas variaciones de cáncer, los pronósticos y diagnósticos también, tratamientos son muy diferentes. Sí varían los tratamientos. La mayoría de los cánceres, te voy a poner ese ejemplo para que quede así un poquito más claro, es un tipo de cáncer que se llama ductal, infiltrante. Es un cáncer que se origina en los conductos que sirven para transportar la leche. Ya tenemos el nombre, ahora vamos a buscarle un apellido. Quiere decir que se hace un estudio que ya se llama inmunohistoquímica para valorar si tiene ciertos receptores hormonales, si tiene la expresión de ciertas proteínas, y de acuerdo a eso lo vamos a clasificar a grandes rasgos en 3 grupos. Los de tipo hormonal o luminal, los que se llaman HER2 o los que se llaman triple negativos. Entonces, ya con esa clasificación, ya tenemos el nombre y el apellido, ahora tenemos que valorar la etapa del tumor o el tamaño del tumor como tal. Entonces, hay tumores, te voy a poner un ejemplo, como los triple negativos, que aunque estuvieran pequeños, por ejemplo 18 milímetros, a lo mejor o muy probablemente le va a ir mejor si le damos tratamiento médico de primera instancia y luego la operamos. ¿Sí? Okay. Los tipo hormonal, muy seguramente, aunque midan 2.5 centímetros, 3 centímetros, probablemente le vaya mejor si la operamos y después se le da hormonoterapia o quimioterapia. Entonces es diferente. Algo bien importante que deben de saber las mujeres que nos escuchan es que cuando uno va a entrar ya a quirófano a ofrecer una cirugía, debemos de entrar ya con un diagnóstico. ¿Sí? Okay. El diagnóstico de cáncer no se hace en el quirófano. El diagnóstico de cáncer se hace en radiología, cuando sospechamos de una lesión, ya sea el médico especialista en mama toma la biopsia o principalmente un radiólogo con alta especialidad en mama nos toma una biopsia. A veces la biopsia es dirigida con sonografía, a veces está tan pequeña la lesión y solo son unos puntitos que llamamos calcificaciones que la tiene que tomar el radiólogo con algo que se llama esterotaxia. Entonces debemos de entrar ya con ese diagnóstico, debemos de entrar ya con la inmunohistoquímica para ofrecerle un adecuado tratamiento, porque si no entras con ese diagnóstico, probablemente el tratamiento sea incompleto, probablemente el tratamiento a lo mejor no sea el adecuado, porque a lo mejor era candidata primero a quimioterapia y ya hiciste una cirugía que no era en ese momento lo más adecuado para esta paciente. ¿Sí? Claro. Fíjate, hay otra, dentro de las cosas que nos mandaron esta pregunta, que si solo las mujeres que han tenido hijos están en riesgo. No, todas las mujeres. Inclusive un factor protector es el tener hijos. La lactancia es un factor protector. Ahorita que hablábamos de riesgos relativos, no significa que si ya tengo hijos no me va a dar cáncer, o si lacté no me va a dar cáncer, no, pero te estás quitando boletos precisamente para ese riesgo de cáncer. Entonces es un factor protector.
Mira, voy a aprovechar ese comentario porque ahí nos preguntaban que si alguien si no amamantó o cortó abruptamente la lactancia, incrementaba su posibilidad de tener esta enfermedad. No. Generalmente se habla de que un embarazo a término, ya con llegar al embarazo a término, ya te tienes ese factor protector. El que una mujer, por alguna razón, hay muchas por las cuales la mujer tiene que suspender la lactancia, no te aumentaría el riesgo de cáncer de mama. Y los implantes mamarios, esa es otra que nos mandaron, la duda de si los implantes mamarios aumentan el riesgo. No, para nada. De repente por ahí salió en las redes un tipo de cáncer de células anaplásicas que era originario por ciertos tipos de implantes. Esos implantes ya ni se comercializan, fueron casos muy aislados, pero no, para nada. Los implantes se ponen por debajo de la glándula mamaria como tal. A veces se ponen debajo de la glándula, a veces debajo del pectoral. Y al contrario, fíjate, se ha visto que como tienes algo atrás de la glándula que te empuja, cuando se hace la autoexploración, se pudieran detectar lesiones más fácilmente debido a que hay una presión por detrás de la glándula que puede proyectar ese nódulo y por lo tanto pudiese ser inclusive hasta más fácil de palpar. Cuando una mujer tiene implantes, se siguen haciendo las mastografías, simplemente el técnico radiólogo o la radióloga pues hacen una técnica diferente que se llama técnica de Eklund para poder hacer una adecuada imagen y ver adecuadamente a esa paciente. Entonces no te aumenta el riesgo, se sigue explorando, así como si tú puedes seguir lactando, etcétera, etcétera. Entonces, para nada, ¿eh? Fíjate, también nos preguntaban que si los golpes pues en la zona del pecho pudieran ser un factor de riesgo. Mira, no es un factor de riesgo, pero sí existe ese como mito, que me golpeé y ahí salió un cáncer. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no se realizan la autoexploración cada mes y de repente sufres un golpe y ahí es cuando te empiezas a tocar y es cuando tocas esa bolita. Ok, es ¿sí? Es como que esa incomodidad fue la que me generó. Sí, así es. Tenemos el caso de una mujer muy joven donde ella asistió por ahí a un concierto, recibió un codazo en el concierto, se le hizo por ahí un hematoma y de repente decía, es que aquí traigo una bola de sangre que no se me quita y resulta que era un cáncer. No fue originado por el golpe, simplemente se lo detectó o lo notó o cuando se golpeó, pues como es un área más frágil, diferente al tejido mamario sano, pues sangró un poquito más y ahí se marcó. Entonces no te aumenta el riesgo recibir ningún golpe, así que si practicas algún deporte de contacto, como el karate, no sé, cualquier deporte de contacto, box, no te aumenta el riesgo recibir golpes. Obviamente hay que cuidarte, pero no tanto por lo del cáncer de mama, sino porque pues, es algo que hay que proteger, ¿no? Con cierto pecto y todo eso. Actualmente, como en redes sociales ha circulado mucho esta información de que el azúcar y la grasa es la comida como del cáncer y que esto aumenta las posibilidades de una mujer de tener cáncer de mama. No, obviamente las células cancerosas consumen mayor energía y por eso ha surgido ese mito. Pero no significa que porque consume más azúcar va a surgir una célula de cáncer, ¿no? Sí consume más y por eso tú ves cuando un cáncer muy avanzado como la paciente va perdiendo peso, se va haciendo más delgadita, nosotros llamamos un proceso de caquexia, entonces es por eso, pero no, el azúcar no te aumenta el riesgo de cáncer de mama en este caso. Te lo aumentan ciertos factores porque si comes mucho azúcar, tienes sobrepeso, tienes resistencia a la insulina, ahí sí están implicados otro tipo de factores en relación a ese tipo de alimentación. Ok, el consumo de estrógenos. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con los anticonceptivos, que es lo primero que como mujer pudieras empezar a usar por cuestiones ahí de edad. Hay diferentes estudios donde nos dicen que
hasta por 8 años el tomar anticonceptivos no te aumenta el riesgo. Okay. Son pocas las mujeres que toman anticonceptivos más de 8 años de manera continua. ¿A qué me refiero de manera continua? Si tú en algún momento dado ya lo suspendiste 3 meses, ya es borrón y cuenta nueva. Llegó un embarazo, ya es borrón y cuenta nueva. Entonces sí es raro, pero de repente sí tenemos pacientes que nos dicen, doctor, pues mis hijos tienen 20 años y tengo 20 años tomando anticonceptivos. No, ya hay que buscar otra forma, hay que buscar algún otro método anticonceptivo, tipo dispositivo, que se opere el varón, etcétera. Pero entonces sí aumenta ligeramente el riesgo si pasamos los 8 años. En cuanto a terapia de reemplazo hormonal, se ha visto que el riesgo principal es cuando utilizamos la progesterona. Entonces, hay mujeres que no necesitamos usar progesterona porque ya no tienen útero. Pero si tienen útero, pues tenemos que utilizar algún progestágeno. Entonces, en ese grupo de mujeres tenemos que hacer una vigilancia muy estrecha. Es bien importante la terapia de reemplazo hormonal porque eso va a hacer que tú te sigas sintiendo bien, que tus huesos estén bien, que física, mental y psicológicamente estés bien. Pero todas las mujeres son diferentes. Por ahí ustedes dicen, ¿todos los hombres son iguales? Eso es cierto. Y otra verdad es que todas son diferentes. Por lo tanto, no a todas les vamos a dar la misma terapia de reemplazo hormonal. Cuando se le da terapia de reemplazo hormonal, yo no te puedo dar terapia si tú no me tienes una mastografía reciente. Si no te la haces al año, yo te suspendo la terapia hormonal. Vamos a tener que revisarla de manera más cercana. Entonces, se ha visto no tanto que te aumente el riesgo, sino que si ya tenías una lesión microscópica que probablemente no se podía observar, sí te pudiera aumentar la posibilidad de que creciera un poquito más rápido. Por eso necesitamos estar haciendo esa vigilancia. Okay. Pero también se ha visto eso, que la terapia de reemplazo hormonal, cuando con ciertos tipos de terapia estrogénica, transdérmica, el riesgo no aumenta o aumenta muy poco. Ok, hay otro dentro de los, no sé si es un mito o una realidad, que ciertos productos de higiene personal, como algunas cremas, el desodorante, el antitranspirante, generan también más probabilidades de tener cáncer de mama. Sí, y pues es más que un mito prácticamente. Entonces no te aumenta el riesgo. Sí, hay muchas mujeres que dicen, no, yo no uso antitranspirante porque supe que aumentaba el riesgo. Entonces no te aumenta el riesgo en ese sentido. Hay una sustancia que la gente se pone para no transpirar, me parece que es inyectada. ¿Esa también está libre de riesgo? Sí, sí. Ok. Muy bien, pues entonces aquí hemos visto como algunas de las creencias más comunes de que nos puede dar cáncer, ¿no? Incluso hay gente que tiene la teoría de que no, yo ya tuve hijos, ya no hay problema. Me parece como muy preciso las acotaciones que has marcado de la edad, de la predisposición genética. También ahí hablábamos del peso, el historial reproductivo. ¿Hay algo más que se nos esté quedando fuera en este tema de factores de riesgo que sí sea una creencia y además una realidad o no? Mira, por ejemplo, algo que sí es muy importante es el tipo de densidad mamaria. ¿Qué es la densidad mamaria? Cuando te hacen a ti una mastografía, tú ves imágenes entre blanco y negro, grises, son esos colores. Cuando una mama es muy densa, significa que es muy blanca. Entonces esas mamas, en teoría, tienen mayor efecto que llamamos proliferativo. Son mamas muy densas. Cuando un radiólogo me reporta una mastografía, me tiene que decir el BRAFS, o sea, si hay alguna lesión o no, y las características de la lesión, y me tiene que reportar la densidad mamaria. Si tiene una densidad mamaria tipo C o tipo D, esa mujer también ya tiene un riesgo, o sea, ya tiene un poquito de boletos más solo por tener mamas densas. Antes creíamos que cuando llegaba la menopausia se quitaba la densidad mamaria. Sí disminuye, pero muchas mujeres aún en la menopausia continúan con una densidad mamaria C o D. Esas mujeres todavía tienen un riesgo mayor, entonces ese es un factor de riesgo, es un factor que no lo podemos evitar, ya es como genéticamente así son mis senos y por lo tanto tienes ya ese factor de riesgo que es bien importante y es importante
que la mujer le diga a su médico, oye, me dices que el BIRAT salió bien, pero ¿cómo está mi densidad mamaria? ¿Es una densidad tipo A o B? Ah, ok, perfecto, de acuerdo. Ok, ¿la densidad mamaria visualmente la puedo intuir o no? No, eso solo se ve por mastografía, es un diagnóstico mastográfico, ¿sí? Ok. Entonces, ese es algo muy importante que, pues médicamente los médicos tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar, paciente, llega Claudia, paciente con BIRATS 2, pero yo voy a poner una nota y voy a poner densidad mamaria tipo D. Quiere decir que a Claudia le voy a dar ciertas recomendaciones, ciertos cuidados, le voy a insistir que se autoexplore. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hacer ese tipo. Y algo que también es muy importante es las lesiones benignas que se llegan a tener en los senos. Yo creo que si has escuchado el término de mastopatía fibroquística, que es muy común. Es que tengo mastopatía fibroquística. Esa mastopatía fibroquística se le da a un grupo de enfermedades benignas del seno, pero es un grupo muy grande, muy heterogéneo, que debemos dividirlo en dos grandes grupos, en mastopatía proliferativa y mastopatía no proliferativa. Entonces es bien importante porque hay cierta mastopatía proliferativa que te aumenta ciertos riesgos, o sea, ya te ganaste ciertos boletos. Si esa mastopatía proliferativa, además nos dicen que las células son diferentes, son atípicas, ya tienes mayor riesgo. Entonces es bien importante, si yo a Claudia le quito una bolita porque el radiólogo me dice que era sospechosa, que aunque fue benigno, es mejor quitarla y me reportan un tipo de mastopatía, yo le tengo que decir, Claudia, tu bolita era una adenosis esclerosante sin atipias. O sea, darle todo el nombre completo. Porque de repente llegan pacientes conmigo y le digo, Claudia, ¿de qué te operaron? Me quitaron una bolita. ¿Y qué fue? Una bolita benigna. No, pero dime qué fue. Un quiste. Para empezar, los quistes no se quitan. Entonces tuvo que haber sido otra cosa. Y entonces va a ser muy diferente cómo te voy a vigilar yo si fue un fibroadenoma simple, si fue una adenosis esclerosante o si fue una hiperplasia con atipias. Entonces ese dato, esa información, a veces el médico no se la transmite a la paciente. Inclusive a veces el médico hasta se queda con tus resultados, son tus resultados porque era tu bolita. Y es importante que se te diga, fue benigno y se llamaba así. Y que tú como mujer le digas, ok, tengo que seguir una recomendación especial. Es probable que te digan, no, porque esta es una lesión benigna, no proliferativa, no te preocupes. Ok, fíjate la importancia como de ir cuidando nosotros nuestro historial clínico y de la precisión del lenguaje. Bueno, ya solamente como para cerrar, algún síntoma, yo sé que es como asintomático en general, ¿no? Pero ya cuando encuentren cuáles son los síntomas que ya me podrían alarmar. Sí, como dices tú, lo ideal es que no encontráramos síntomas y que fuera un hallazgo radiológico. Eso sería lo ideal. Pero hay ciertos signos o ciertos síntomas que nos pudieran alarmar, como palparte una bolita que a pesar de que llega a tu siguiente ciclo permanece esa bolita, como hundimiento del pezón, como retracción de la piel, ya sea así de manera espontánea o cuando mueves los brazos, dices tú, oye, levanto el brazo y siento que se retrae esta parte de la piel, o tengo una zona que está la piel más gruesa, una zona donde la piel está más rugosa, o tiene características, le llamamos mucho piel de naranja. ¿Sabes qué? Traigo secreción espontánea que es de color oscuro, o traigo secreción espontánea donde es sangre. Entonces hay diferentes signos por los cuales es conveniente que la paciente diga, ¿sabes qué? Esto no es normal en mí, voy con el médico, aunque ya he ido hace 2 meses, hace 3 meses, a ver qué está sucediendo conmigo. Claro. Bueno, pues ya estamos terminando el tiempo. Creo que nos has compartido información muy valiosa. Yo creo que como iniciamos diciendo que ser mujer ya es el factor de riesgo más importante a las mujeres jóvenes que están ahí, que son adolescentes, que son jóvenes, muy, muy jóvenes en los 20 con estas posibilidades tan bajas.
yo creo que es bueno que se exploren y que empiecen como con esta cultura del autocuidado y el autoamor y todo esto que nos decías para ir cuidándonos en cada una de las décadas de nuestra vida, ¿no? Sí, yo pienso que es parte del empoderamiento que debe tener la mujer, o sea, tiene que conocer su cuerpo. Yo creo que el empoderamiento surge a partir de ti y luego se va extendiendo. Entonces no puedes decir tengo empoderamiento si no conoces tu cuerpo. Es común que preguntemos, ¿te autoexploras? Y nos dicen que no. Oye, cuando te ves al espejo, ¿notas algún cambio entre seno izquierdo y seno derecho? No, doctor, yo no me gusta verme desnuda ante el espejo. O sea, son situaciones que eso debe de ir cambiando en la mentalidad de la mujer precisamente para su autocuidado. Y cuando vayan conmigo y me digan, oye, me siento aquí algo extraño, y yo les diga, ¿es normal? Que ellas me digan, no, yo esto aquí no lo tenía, necesito que me compruebes que es algo normal. Yo le voy a tener que pedir una sonografía, voy a tener que pedir cierta valoración, ¿sí me explico? O sea, mi obligación como médico, cuando tú vas por algún tipo de temor, algún tipo de angustia, algún tipo de síntoma, es demostrarte que por lo que tú vas no es algo malo. Pero tengo que demostrarlo. No puedo decirme, no te preocupes. Yo creo que no. Exacto. Me parece excelente. Bueno, pues doctor, un mensaje de cierre que le quiera dejar a todas estas mujeres en este mes, que bueno, el cáncer existe siempre, ¿no? La conciencia debe existir siempre, pero en esta campaña de educación de octubre. Pues es que, por favor, se hagan su autoexploración, que vayan con su médico a partir de los 25 años, una vez al año de perdida, y que se hagan su mastografía, que no tengan miedo a hacérsela, que lleven a su hermana, a su mamá, a su suegra, a su tía. Aprovechar este mes, como dices tú, donde hacemos un poquito más de conciencia, aunque deberíamos de hacerlo todo el año, pero qué buena oportunidad que las campañas, que los comerciales, que las universidades, que todo el mundo nos está hablando de esto para empaparnos. Y esto no es un problema de las mujeres, es un problema de todos, ¿de acuerdo? Entonces también los hombres tienen implicación en esto, en el sentido, oye amor, ya te hiciste tu mastografía, oye mamá, paso por ti para hacerte la mastografía, ¿qué hacemos? O sea, es una implicación de todos. Y tú ahorita lo mencionaste al inicio, el cáncer de mama es uno de los cánceres con mayor incidencia y con mayor mortalidad. De todos los cánceres que tú pueda tener la mujer, el 25% es cáncer de mama. Todos los demás, los otros decenas de cánceres se distribuyen en el otro 75%. Entonces es muy alto, es un problema de salud muy importante, público, a nivel nacional, y también tú lo mencionaste, a nivel estatal estamos por el doble de la media nacional. Entonces es bien importante que hagamos énfasis en hacer diagnósticos oportunos, y si podemos quitarnos factores de riesgo, pues si podemos quitarnos esos boletitos, pues tratar de quitarlos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor César Aguilar. Ha sido un placer en esta agenda tan complicada que nos regales un momento para compartir esta información valiosa. Mujeres, hay que cuidarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.